Vamos a estudiar el tema 1, tipología textual. El texto es cualquier manifestación verbal que se produzca en un intercambio comunicativo. Es una unidad total de comunicación, oral o escrita, con una determinada intención y que además está bien estructurada sintáctica y semánticamente. Estas dos palabras, sintáctica y semánticamente, las vamos a ver más adelante. Un texto no es una unidad indivisible, ya que puede ser compuesto en las distintas partes que lo constituyen: capítulos, párrafos, enunciados, proposiciones, oraciones. Así, la comunicación tiene dos aspectos: el contenido, que es el mensaje en sí de lo que contiene la información, y la forma que adopta este mensaje, es decir, las distintas modalidades textuales como secuencias textuales o modos de elocución. Esto también lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos contenido y forma. Contenido también se le dice fondo y forma también es como está estructurado el texto. Existen diferentes tipos de textos y cada uno tiene sus características particulares dependiendo de lo que nos quiere comunicar el autor. No se te voy a olvidar la palabra discurso, tipos de texto por su discurso. Estos textos mantienen una secuencia textual que encontramos en las características de cada uno. Una secuencia textual es una cadena de oraciones narrativas, descriptivas, expositivas o argumentativas. Entonces, tenemos los cuatro tipos de texto por su composición discursiva. El discurso narrativo, el discurso descriptivo, el discurso argumentativo y el discurso expositivo. ¿Cuáles son las características del discurso narrativo? Bueno, el narrativo, como su nombre lo indica, es aquel en el que se cuentan hechos reales o ficticios o imaginarios. Tiene un argumento, pero esto, mucho cuidado, no es lo mismo que argumentativo, o sea, tiene una trama, eso quiere decir con el argumento, en el sentido narrativo, tiene un argumento, una trama, que es realizado por los personajes en un tiempo y espacio determinados. Hay una acción principal, el esquema del relato contiene planteamiento, nudo y desenlace, o sea, se van narrando, se van estableciendo historias, sucesos que van aconteciendo y como su nombre lo dice, se van narrando. Esto responde a la pregunta: ¿qué pasa? Contiene elementos lingüísticos como verbos de acción, variedad de tiempos, conectores cronológicos, por ejemplo, había una vez y así, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de textos son los que puedes reconocer con discurso narrativo? Bueno, esto está claro en las novelas, en los cuentos, en los cómics, en las noticias, incluso en los poemas, en los textos de historia, las biografías, las memorias y los diarios de las personas. Bueno, eso fue el discurso narrativo. Ahora, el discurso descriptivo, como su nombre lo dice, describe, detalla, representa, sitúa objetos, paisajes, cosas vegetales, animales, emociones y personas a detalle, ¿ok? Se pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad. La descripción de los objetos, personas, etcétera, puede ser objetiva, subjetiva, técnica o literaria, pero especialmente se observa una descripción casi siempre objetiva, aunque también puede ser subjetiva, ¿ok? Responde a la pregunta ¿cómo es? O sea, tú vas a reconocer un discurso descriptivo si puedes responder a la pregunta ¿cómo es? A detalle, ¿ok? En él, por ejemplo, abundan los adjetivos, los verbos de acción, los adverbios, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo puedes reconocer? O sea, ¿en qué tipos de texto los puedes reconocer? Los puedes reconocer básicamente en los reportajes, en las novelas, en los cuentos, en los diarios, en las noticias, ¿ok? Ok, ahora vamos hacia un tipo de discurso al que le llamaremos argumentativo. Como su nombre lo indica, argumenta, expresa opiniones para intentar convencer. El tema suele presentarse por medio de una exposición que va incorporando las razones que sirven al autor para defender sus ideas. Esto es muy importante, defender sus ideas. Y contrarrestar las ajenas. Responde a la pregunta ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Cuando encuentres estas palabras clave, sabrás que es un argumento, que es un discurso argumentativo. ¿Ok? ¿Dónde los encontramos? Pues en artículos de opinión, eh, en críticas de prensa, en discursos políticos. También los encuentras en ensayos filosóficos, educativos, etcétera, ¿no? Y por último, el discurso expositivo, que se parece un poco solo al descriptivo, pero al mismo tiempo tiene su propia característica. El discurso expositivo informa, difunde conocimientos sobre un tema de interés,
Trata de dar una respuesta a las preguntas qué, cómo y por qué. Presenta ideas, esto es muy importante, el expositivo presenta ideas tal como son, que aclaran o explican conceptos, argumentos, fenómenos, objetos. La intención informativa hace que predomine la función referencial, o sea, nada más hace como una referencia a las cosas, ¿no? Los elementos lingüísticos son los conectores explicativos, por decir, por ejemplo, y así, ¿no? ¿Lo encuentras? ¿En dónde encuentras el discurso expositivo? Lo puedes encontrar en los libros de texto, en artículos científicos, en artículos de divulgación científica. Lo que veas en las enciclopedias son discursos expositivos y los diccionarios también tienen discurso expositivo por excelencia. Entonces, ya puedes observar aquí el tipo de discurso, el tipo de texto incluso por su composición discursiva, que son narrativo, descriptivo, argumentativo y expositivo. Ahora vamos a ver los tipos de texto por su intención o contenido. Un texto tiene fondo y forma, como te lo decía hace rato. Cuando nos referimos al fondo, hablamos del contenido del texto. Si el contenido es el tema que trata, o sea, el fondo, la forma entonces se refiere a la manera en que se materializa ese texto. Es la estructura del texto. En el caso de este texto puede tratarse de prosa o verso. Por otra parte, podemos inferir la intención del autor, si quiso informar, exponer un punto de vista, difundir un hecho o un tema, etc. El listado que se ve en la tabla, la puedes ver, divide en 5 clasificaciones. Podemos definir el objetivo de cada uno, qué pretenden, de qué tratan, ¿no ves? Así podemos establecer que un texto científico pretende exponer de manera objetiva la explicación de un fenómeno, a diferencia de un texto literario, en donde el autor pretende expresar de forma estética su pensamiento crítico o la narración de un hecho real o ficticio. Por lo tanto, descubrirás que cada clasificación persigue un fin distinto en cuanto a su intención comunicativa, ¿lo ves? O sea, ¿qué pretende? ¿De qué trata? De acuerdo con su intención o contenido, los textos se dividen en 5 tipos: periodístico, científico, literario, publicitario, oficial. Entonces, ¿cuál es la característica del texto periodístico? Es el que informa con oportunidad, objetividad y veracidad sobre sucesos o temas de interés general. ¿En dónde los encuentras? O sea, ¿cuáles son los modelos textuales del tipo periodístico? El reportaje, la entrevista, noticias, crónicas, artículos de opinión. Luego, el tipo de texto científico está especializado en comunicar hallazgos, fenómenos o problemas de la ciencia y la tecnología. Lo vas a encontrar bastante en las tesis, en las ponencias, en los reportes de investigación, en los artículos de fondo también, ¿eh? Los tipos de textos literarios, ¿qué tratan? Bueno, lo que tratan es de buscar la expresión con fines estéticos y recreativos. Lo vas a encontrar en poemas, fábulas, obras de teatro, novelas, cuentos. Esos son los tipos de textos literarios, ¿no? Los publicitarios promueven servicios o productos. Los vas a ver en anuncios, carteles en la calle, volantes, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el tipo de texto oficial? Es el que se emite por dependencias de gobierno. Son muy formales. Son, por ejemplo, las actas, los dictámenes, los oficios. ¿Lo ves?